terminar esta serie que hemos abierto sobre el perdón. Yo creo que ha sido de mucha edificación. No podemos cubrir realmente todo lo que esto implica, pero creo que de alguna manera el Señor nos ha bendecido con su palabra y espero que obre en cada uno de los corazones de nosotros a través de esta prédica. Hoy, como leyó nuestra querida hermana, qué inútil que soy yo para esto de la tecnología, nuestra querida hermana Ana, vamos a ver la palabra en Colosenses 3, capítulo 13. Pero antes quisiese hacer un breve recordatorio. Habíamos iniciado hace 3 semanas hablando sobre los conflictos y como estos conflictos que no son procesados, que no son tratados, nos llevan a cosas terribles, a cosas inimaginables. Pero también vimos que el amor de Dios es más poderoso que nuestras transgresiones. El amor de Cristo nos perdona, nos lava, nos limpia. Y luego el hermano Iván nos habló sobre Mateo 18, versículo 22, 21, que habla de el perdón también. Pedro le había preguntado al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar? 3 veces, 7. Y el Señor le dijo, no te digo 7, sino 7 veces 70. Y nuestro amado pastor, que a propósito lo mandamos saludos y oramos por él, por su salud, que se recupere, que el Señor lo sane, lo levante, lo fortalezca a él y su familia. Hoy no nos puede acompañar, está un poco delicado de salud, Pastor José Sánchez. Él nos habló sobre la parábola de estos 2 siervos. El siervo que fue perdonado sus 10,000 talentos, pero luego este mismo siervo no fue capaz de extender esa misericordia que el Señor le había extendido hacia él y fue a cobrarle los 100 denarios que le debía un siervo a él. Hoy, como les dije, vamos a ver la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Una de las cosas con las que batallamos, con las que batalla el ser humano, es tener que soportarnos unos a otros. Porque somos tan diferentes. Venimos de culturas diferentes, de costumbres diferentes, religiones diferentes. Y en muchos casos nos han llevado a guerras absurdas y odio sin sentido. Aún en el núcleo más pequeño que es la familia, somos diferentes. Y ahí estamos también los cristianos, porque somos una familia. Y hemos sido llamados a soportarnos unos a otros y a perdonarnos así como Cristo nos ha amado y nos ha perdonado. Cuando Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos y a perdonar, no sé si les pasa a ustedes o si les ha pasado a ustedes, pero nos quedamos como dudando. ¿Será que ignora mi dolor? ¿Será que no comprende la
profundidad de mi sufrimiento? O cuán equivocados estamos. No hay nada que Él ignore. Él sabe todo y comprende nuestro dolor. Por eso nos manda a perdonar. Jesús sabe que aún en las heridas más profundas puede sanar a través de su sangre. Como lo vamos a ver en la historia de Corey ten Boom, en un extracto de su libro El refugio secreto. Esta es la historia. Corey, junto con su padre y su hermana Betsy, lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, escogiendo judíos en su casa. Cuando las descubrieron, las enviaron a un campo de concentración nazi, donde las despojaron de su dignidad y vio morir a su padre y a su hermana Betsy. 2 semanas después, fue llamada a ella o puesta en libertad, según dijeron luego que fue por error. Tiempo después, se encontró cara a cara con uno de sus agresores. Este es su testimonio. Fue en un servicio religioso en Múnich donde la vio a este tipo, al ex miembro de la Gestapo, que había estado de guardia en la puerta de duchas del centro de procesamiento de Ravensbrück. Fue uno de los carceleros que vio desde entonces que ella estuvo en libertad. De repente, todo volvió a mi mente, dice ella. La habitación llena de hombres burlones, los montones de ropa, los rostros pálidos de dolor de su hermana Betsy. Todo vino a su mente. El servicio había terminado y la gente estaba abandonando el local de la iglesia. De pronto, alguien se acerca a él y le dijo: qué agradecido estoy por su mensaje, señorita. Pensar que, como usted dice, Él ha lavado mis pecados. Y extendió la mano para estrechar la mía, dice Corey. Y yo, que tantas veces había hablado del perdón, yo que tantas veces había hablado del perdón a la gente, ahora no podía extender la mano a este hombre. Y de pronto la ira y el deseo de venganza se apoderó de mi mente, dice, pero al mismo tiempo comprendí que Jesucristo había muerto por este hombre. Entonces oró: Señor Jesús, perdóname y ayúdame a perdonar. Yo no sé cómo estés tú, yo no sé cuánto dolor haya, yo no sé el sufrimiento que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Y es tan difícil, es tan casi imposible el tener que perdonar a alguien que lo agredió, que lo humilló y que terminó con la vida de su padre, de su hermano. Pero Dios en su misericordia, Cristo en su misericordia, te da la oportunidad a través de la oración de pedir perdón.
Continúa, dice, al tomar su mano sucedió algo increíble. Desde mi hombro y a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente pareció fluir de mí hacia él, mientras que en mi corazón brotó un amor por este desconocido que casi me abrumó. Yo pregunto, si alguien de nosotros estuviera en esa situación, ¿cuál hubiese sido la reacción? Coren dijo, yo no puedo, no puedo. Pero el Señor sanó su herida y le permitió perdonar. Cuando Él dice que amemos a nuestros enemigos, junto con el mandato, nos da el amor mismo. Quizás pocos tienen historias tan terribles como esta que acabamos de escuchar de Corinth Ten Boom. Pero todos tenemos historias personales de dolor, de maltrato, de traición, angustia, sufrimientos relacionados con uno o varias personas a las que necesitamos perdonar. Y eso puede ser imposible en nuestras fuerzas. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Cuando Corey vio a aquel hombre frente a ella y se le vino a la memoria todo el dolor que él le había causado, su respuesta fue: Señor, no puedo perdonar esto no. Y es que el dolor, la ira, la injusticia muchas veces nos puede llevar por el camino de la venganza. Buscamos hacer justicia por nuestras propias manos. Entonces comenzamos a pisar terreno muy peligroso y dañino. Y Dios lo sabe. Él no ignora nuestro dolor, sino que nos dice: déjame a mí la venganza. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor en Deuteronomio 32, 35. Mis queridos hermanos, aprender a confiar en que Él lo hará no estaría fácil. No estaría fácil, porque nuestras heridas y sentimientos a veces comienzan con tonterías, con cosas pequeñitas. Si no las tratamos a tiempo, se vuelven profundas y peligrosas, porque empezamos a tener una relación especial con ellas. Ahí ahí en la soledad de nuestra habitación, donde nadie nos ve,
sale a relucir sus verdades, sus verdaderas intenciones, y al punto que se vuelve como una piedra en el zapato. Y hablamos con ellas y una y otra vez hasta que nuestro corazón comienza a endurecerse y nuestra mente a maquinar estrategias de justicia que no son otra cosa que venganza. Y eso, mis queridos hermanos, es muy peligroso. En vez de ese camino, Dios nos llama esta mañana a vestirnos como escogidos, santos y amados, llenos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como dice en el pasaje de hoy, que nuestra querida hermana Ana lo leyó, soportándonos unos a otros. Si alguno viere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y me gustaría leer los dos versículos más siguientes. Y sobre todo esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mis queridos hermanos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil porque somos pecadores. Y la iglesia es como un hospital, hay conflictos, hay roces, hay malentendidos. Como dice el pastor José, a veces por tonterías, pero pueden ir escalando y causar mucho daño y hasta dividir a la iglesia. De ahí el llamado de nuestro Señor Jesús a perdonar, como nos enseña el Evangelio de Mateo, los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Las palabras del Señor Jesús revelan que no solo es sabio y bondadoso perdonar, sino que también práctico, algo que podemos hacer. Nuestro Señor no nos pedirá algo que no podemos hacer, pero tampoco podemos tomar a la ligera. ¿A quién le gustaría estar en los zapatos de Cory? El tener frente a frente a la persona que le causó tanto daño y dolor y tenerle que decir que perdona, no pasa nada, todo está olvidado. Todo está olvidado en el nombre de Jesús. No, eso no es fácil. La sola presencia de aquel hombre le trajo todos esos recuerdos de dolor, abuso y la burla que sufrieron en aquel campo de Ravensbrück. Ahora lo tenía frente a frente al agresor. La mujer que tantas veces había predicado a la gente de la necesidad de perdonar, ahora sus pensamientos se llenaron de ira y venganza. Cuando el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, junto con el mandato nos da el amor mismo para sanar nuestras heridas y amar a quienes nos hirió y lastimó. Y con esto quiero entrar al segundo punto que acabamos de ver. La primera parte que acabamos de hablar hablaba sobre el perdón. Ahora vamos a ver sobre la sanidad. El Señor sanó las heridas y entonces ella pudo perdonar a su agresor.
La sanidad, mis queridos hermanos, es un proceso interior donde Dios interviene sanando las heridas producidas por las ofensas, por esas ofensas que impiden nuestro crecimiento espiritual y nuestras relaciones de afecto. A veces tenemos la idea equivocada de pensar que la persona que me ofendió debe sanarme a través de su arrepentimiento y cambio de su conducta. Pero muchas veces el ofensor ni siquiera reconoce la ofensa. El único que puede sanar, como acabamos de ver en el caso de Corey, es el que me salvó por su gracia de la herida incurable del pecado. Ese es Cristo. La sanidad depende de la fe que declara que la gracia, la bondad, la provisión y la presencia de Cristo serán más grandes en mi vida que las heridas que dejó el ofensor. Como nos dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces este proceso de sanación puede ser rápido, como en el caso de Corey. Otras veces puede ser un proceso lento y a menudo podemos necesitar la ayuda pastoral o de hermanos maduros en la fe. Y permítanme abrir mi corazón. Quizá yo no pasé por un dolor tan profundo como el de Corey ten Boom. Por ese dolor de perder a su padre y a su hermana y ser abusada y burlada en los campos de concentración nazi. Pero sí sufrí el dolor de una traición que me llevó al punto del suicidio. Para mí, la vida no tenía sentido. Pensé que alejándome encontraría la paz. Pensé que yéndome fuera de mi país yo encontraría la paz. Pero no fue así. Sino más bien que todo empeoró al punto de entrar a un estado de depresión, ira y sed de venganza. Y fue ahí cuando Dios intervino. Y fue ahí cuando Dios sanó mi herida y me trajo paz. Esa paz que solo Cristo nos puede dar. Lo vimos hace un momento en el versículo 15 de Colosenses 3. ¿Y saben cómo fue? Fue a través de un viaje misionero de nuestro amado pastor John hacia Ecuador. Y a su regreso trajo 2 videos con 2 testimonios de mis hijos y uno de su madre. Su contenido cambió mi vida. Dios usó esos testimonios para sanar mi corazón y yo pude perdonar y pedir perdón. Y desde ese entonces mi vida cambió radicalmente. De eso ya muchos años. 2014. Yo no pude perdonar y pedir perdón. Yo pude perdonar y pedir perdón y desde ese entonces mi vida cambió. No hay odio, no hay rencor en mi corazón. Y les digo con toda honestidad, no hay odio, no hay rencor en mí. Ya no hay más esa herida que sangraba. Ya no hay más esa herida que causaba un dolor tan profundo que me llevó a pensar en el suicidio. La cicatriz está ahí,
pero ya no duele más. Mis queridos hermanos, y cuando miro mi vida actual y volteo a ver mi pasado, me doy cuenta que Dios parece que es especialista en crear cosas hermosas a partir del caos. Me ha dado vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Me ha dado una hermosa esposa que es mi ayuda idónea. Y una maravillosa familia que son ustedes. ¿Qué más puedo pedir? Como si eso fuera poco, este siervo inútil está proclamando su palabra. Mis queridos hermanos, perdonar no significa decir que lo que sucedió, sea cual fuera la ofensa, estuvo bien. Tampoco significa que no causó daño. Acabo de mencionar. Y lo acabamos de ver en Corea, Kembu. No significa decir que no hay consecuencias. Claro que las hay. Claro que las hay. En el caso de Paul, su dignidad, ¿quién la restituye? La vida de su padre, ¿quién la restituye? La vida de su hermana, ¿quién la restituye? En mi caso se destruyó una familia. Pero perdonar es liberarnos de algo tan doloroso y poderoso que solo Dios puede lidiar con él. ¿Qué llevas en tu corazón todavía? ¿La herida o las cicatrices? Esas cicatrices que representan la sanidad de Cristo. La herida pide la atención de otros, mientras que la cicatriz descansa en Cristo. La herida nos habla mucho del ofensor. La cicatriz testifica de un sanador. Cristo convierte las heridas en una cicatriz con el mismo poder sanador que venció los clavos que desfiguraron sus manos. ¿Qué llevas tú, mi querido hermano? ¿Qué llevas tú, mi querido hermano? Yo no lo sé. Pero Dios sí sabe. Y Dios no ignora tu dolor. Ven a Él. Ven a Él. Él puede sanar tu herida. Él puede restaurar ese hogar destruido. Él puede restaurar tu dolor por el abuso, por el maltrato. Yo no sé qué lleves tú, cuál sea tu situación, pero Él sí sabe. Y me gustaría terminar con la restauración, así, tocando muy brevemente. La restauración es un proceso de reconstrucción de la confianza para poder continuar en una relación saludable. En mi caso, eso no ocurrió. La restauración depende de la confianza, donde podamos ver
un genuino arrepentimiento del ofensor, donde se pueda ver cambios reales y duraderos. Y eso, mis queridos hermanos, no es fácil. Requiere de un proceso de reconstrucción de la confianza. La reestructuración no siempre es posible. Eso quiere decir que no hay un perdón genuino. En muchos casos requiere de la ayuda de consejeros, de la ayuda de un pastor, la ayuda de hermanos maduros en la fe. Pero el fundamento en cada uno de estos procesos es Cristo Jesús. Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura, Él es el que nos perdona, Él es el que nos reconcilia, Él es el camino hacia la paz verdadera, como dice en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y Dios usa cada uno de estos conflictos para llevarnos a reflejar ¿qué? Para llevarnos a reflejar el Evangelio. Y permítame concluir con un ejemplo de restauración que encontramos en la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. No lo tenemos en pantalla, pero creo que ustedes la conocen perfectamente, ¿verdad? Lucas, capítulo 15, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Este hijo, el menor, había pedido que su padre repartiese las herencias antes de que ni siquiera muriera. Dame lo que me pertenece, le dijo. Y este padre lo entregó esas herencias, le concedió su pedido. Y este hijo fue y malgastó todos esos recursos en cosas vanas, en banalidades, hasta que quedó sin nada. Y entonces hubo hambre en la tierra y no tenía dinero para comprar ni tenía nada para comer. Y fue a parar en un lugar donde alguien le permitió cuidar chanchos. Y ahí estaba comiendo comida de los cerdos. Fue ahí cuando este hijo se dio cuenta: ¿cómo es posible que yo esté aquí? Cuando yo estuve con mi padre tenía todo y ahora no tengo nada. Y entonces se arrepintió y dijo: yo regresaré a mi padre, y aunque él me reciba como el último de sus jornaleros, yo quiero regresar. Y regresó este hijo. ¿Cuál fue la reacción de su padre? ¿Cómo hubiesen reaccionado ustedes? Su padre salió con los brazos abiertos, corrió hacia su hijo y lo mandó a vestirse con la mejor ropa y le puso su anillo, que significaba devolverle la dignidad, y mató el becerro más gordo y hubo gozo en la familia, porque este hijo que había muerto ahora ha resucitado y viene.
Este hijo que después de haber hecho todo lo que hizo, se arrepintió, pidió perdón a Dios y regresó. Y Dios lo restauró. Y recibió todas estas bendiciones de su Padre. Ese es nuestro Dios. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa lo mal que hayamos sido, nos hayamos comportado. Él nos da la oportunidad de venir, de postrarnos ante Él en arrepentimiento, orar y pedirle: Señor, yo no puedo con esto. Este dolor que tengo por esta traición o por este abuso o por esta relación que no funciona, solo tú puedes sanar. Solo tú puedes levantar, perdonar, y podemos volver a caminar contigo y puedo volver a encontrar paz, esa paz que solo Cristo nos puede dar. La palabra de hoy nos invita a soportarnos unos con otros, a perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. Nos perdonó a nosotros en Cristo. Y hacerlo con toda humildad y mansedumbre y amor. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es difícil y casi imposible en nuestras propias fuerzas. Yo diría que imposible, si no es con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios. Y entonces, de la manera que yo experimenté esa paz y que lo experimento hasta ahora, también tú puedes experimentar esa paz si estás pasando por una situación así. Ven a Él. Ven a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos toca. Yo no sé, Señor, la situación por la que estés pasando. Pero sí sé que hay esperanza, que hay alguien en quien puedas confiar, que hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos. Ven a mí. No lo hagas en tu propia fuerza, porque lo vas a decir como Corey: no puedo, no puedo. No lo podemos hacer. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su poder, de su gracia, de su misericordia. Ella lo hizo en la cruz. Ella nos perdonó. Deja que ese dolor sea sanado por Cristo.
a Él. Padre, yo confieso que nunca vine buscándote a ti. Ese nunca fue mi propósito, Señor. Yo vine huyendo de algo que estaba destruyendo mi vida, de algo que me atormentaba y que yo pensaba que alejándome podía encontrar paz, encontrar sanidad. Pero yo encontré algo más maravilloso que eso. Te encontré a ti, Señor, no porque yo te busqué, sino porque tú me buscaste. Y tú me has traído aquí con un propósito, Señor. Mostrar tu gracia, tu misericordia, Señor. Y reconstruir esa vida de caos, volverla hermosa. Preciosa como solo tú lo puedes hacer, como solo tú lo haces. Gracias por esa gracia merecida, gracias por esa misericordia que derramaste sobre mí, Señor, y sigues haciéndolo. Padre, yo te pido en esta mañana que tú obres en cada uno de los corazones de nuestros queridos hermanos, de nuestra iglesia, Señor. Que sanes heridas, que si hay algún malentendido, que si hay alguna enemistad, Señor, que si alguien ha ofendido a un hermano, a una hermana, Señor, danos la fortaleza para perdonar. Perdónanos nuestras ofensas, oh Señor, y danos el valor para pedir perdón y perdonar. Sana nuestras heridas. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú. Tú eres el alfarero que conviertes esta vasija de barro rota, pensada, Señor, y la vuelves hermosa, preciosa, Señor. Sana nuestras heridas, danos la paz que tanto necesitamos, Señor. Danos la paz que solo Cristo puede darnos, esa paz que el mundo no nos puede dar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y perdona que no soy lo elocuente que debería ser. Pero no es mi elocuencia, sino es el poder de tu palabra la que transforma, Señor. Y es tu palabra la que trae a estos hermanos aquí a la iglesia, Señor. Y es tu Espíritu y es Cristo. El poder de Él por el que estamos aquí, Señor. Obra, transforma estas vidas. Que podamos regresar a nuestras casas con una mente renovada, con un corazón brillado, transformado, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un aplauso a nuestra querida hermana.
Gracias, hermano Ángel, por la palabra tan emotiva, tan necesaria para nosotros. Y hermanos, como lo mencionó el hermano Ángel, el objetivo de hablar sobre el perdón es porque todos necesitamos perdonar. No hay nadie que no tenga que perdonar nada. A veces tenemos que perdonar en el mismo día a nuestras esposas, o ellas nos tienen que perdonar, a nuestros hijos, a nuestros padres. Siempre hay algo que perdonar, y eso es lo que queremos, que como iglesia empecemos a trabajar en aquellas heridas que tal vez nos marcan tanto, nos duelen tanto, nos influyen tanto, que nos llegan a alejar de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser transformados a través del perdón, a descansar, a ser sanados a través del perdón. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las ofrendas. Antes de orar por las ofrendas, se me había olvidado decirles que en los folletos que les entregamos, les estamos dando un folleto evangelístico que nuestra iglesia entrega. No lo tiren a la basura, por favor, hermanos, entréguenselo a alguien que considere necesita conocer el evangelio, necesita una iglesia, una congregación. Así que los animo a que lo entreguen a aquellas personas, hermanos. Ahora sí vamos a orar por las ofrendas y nos vamos a despedir luego con la visión. Permítanme orar por las ofrendas. Padre, hemos recibido un perdón maravilloso, un perdón que deberíamos estar pagando con nuestras vidas, Señor. No nos alcanzaría las manos ni los días para trabajar y poder pagarte al menos una fracción de lo que fue tu perdón, lo grande que es tu perdón, lo valiosa que es la sangre de Cristo que tuvo que haber sido derramada por nosotros, Señor. Y Padre, en esta mañana, Señor, te rogamos que toques nuestros corazones para que ofrendemos de tal manera que lo hagamos no esperando una compensación, Señor, sino porque somos simplemente administradores, Señor, de lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a crecer en el propósito de todo lo que tú nos das, Señor, que no es para abastecernos a nosotros, no es para llenarnos a nosotros, Señor. Se trata de ayudar al reino tuyo, Señor, a sostener a tu iglesia, Señor. Así que en esta mañana, Señor, oro por cada uno de los hermanos, de cada una de sus ofrendas, Señor, que hayan sido dadas con amor, Señor, que tú los bendigas, Señor, que bendigas cada una de las cosas que se van a hacer con las ofrendas, Señor, que seas tú quien sostiene la iglesia, Señor, finalmente es tuya. No eres un Dios pobre, Señor, pero es un privilegio poder participar en esta obra, Señor. Así que, Señor, te rogamos que bendigas estas ofrendas y que nos ayudes a seguir participando de una manera activa en el sostén de la iglesia, Señor. Y ahora, Padre Celestial, te rogamos que tomes tú el control de nuestras vidas, Señor, que nos guíes en nuestra entrada, en nuestra salida, Señor, que tomes cada una de las cosas que nos alejan de ti, Señor, la quites, y que nos permitas caminar en fe, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor que se derrama cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, y ahora nos despedimos, Señor, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Señor, de que somos solo parte de tu plan, Señor, y oramos porque hagamos en esta semana lo que tu voluntad pida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por mis hermanos, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la visión y nos vamos a despedir. Somos una comunidad diáspora misionera y con nuestra visión MUVE saldremos a compartir las buenas nuevas del Evangelio con todo el mundo. Empezaremos con el campo misionero más cercano y urgente, nuestro hogar, compartiendo el Evangelio con nuestros hijos, y alcanzaremos los confines de la tierra, guiando cada alma preciosa a Cristo. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. No se vayan, por favor, ayúdenos a acomodar las mesas. Vamos a compartir un tiempo en familia con los alimentos que la célula alfa y omega nos sirven el día de hoy. Muchas gracias, hermanos. Oh, hermanos, otro anuncio se me había olvidado decirles. Algunos me preguntaron la mecánica para ofrendar a la hermana María Portillo. Solo coloquen la ofrenda en el sobre y escriban María Portillo. Eso es todo. Muchas gracias.